¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente. Soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? Bueno, bienvenidos a la segunda columna de esta semana. Y en esta columna vamos a estar hablando un poco de la película sueca de 1957, Séptimo Sello, y vamos a estar un poco analizando. Para esto me acompaña Federico Core. Buenas. Buenas, Federico, y Augusto Brasley. Buenas noches. Bueno, y si quieren ya podemos introducirnos un poco en esta película, Sí, capaz que no tan conocida, ¿no? sí, es una película de 57, ¿no? Ya media vieja. Ya, es un clásico. Es de el director y el guionista es Bergman. Bergman. Dirigió, escribió y creó la historia. Hizo todo. Es un director como de bastante de culto en el cine. Claro, no es tan popular, digamos, capaz. Aunque parece ser que en Argentina y en Uruguay Es bastante popular. Como, sí, ¿En como qué que él sentido tuvo, plantean no, eso? como que él tuvo un cierto éxito como un espejo en la sociedad. en el público, sobre todo argentino y uruguayo. Pero contemporáneo dicen que tiene una vigencia todavía. Sí. Sí, bueno, ahí entramos ya en la Sí. cuestión de por qué nos interesaba esto, ¿no? Y era esa justamente la cuestión, porque es una Sigue película vigente. actual, vigente. Porque está como construida y narrada en lo que se llama el lenguaje simbólico, en parte, el lenguaje de cine también, pero es lo que trasciende las épocas. Claro, o sea, en realidad nos interesa porque para nosotros me parece que vimos que es una obra de arte completa, en el sentido de que la obra de arte es inevitablemente una composición simbólica, es decir, Con su forma. claro, es un poema, ¿no? Es una gran alegoría o metáfora o hasta mitología en algunos casos de algunos autores que crean una mitología que está hablando en lenguaje de símbolo. Y ahí tendríamos que ver qué es el símbolo. ¿Qué es el símbolo? Para ustedes, ¿qué es el símbolo? Yo me quedé pensando con una cuestión antes de la trascendencia mismo en la temática, ¿no? Sí. Porque son cuestiones que son luchas constantes que ha tenido el hombre a lo largo de la historia y que sigue teniendo. Sí, y esta película, ponele, ahí toca dos temas que ponele actuales, que es la muerte y el miedo, ¿no? Como el miedo como herramienta de dominación, Claro, como la de película control. se centra sobre todo, o sea, en la muerte. Ya ahí lo que escuchábamos recién al empezar era la primera escena de la película, que eso ya como obra de arte te da vuelta, ¿no? O sea, es un tipo, es un caballero Que viene de las cruzadas. cruzadas. Después de 10 años de estar peleando, llega a su pueblo con su escudero Juan ahí, que bastante interesante ese personaje, y se encuentra con la muerte. Se despierta en una playa y hay un tipo que dice la muerte, que dice. Y el loco tiene un tablero ajedrez, ¿no? Esto hay que leerlo todo en metáfora, ¿no? Te digo, el loco tiene la vida de él puesta. El tablero, Está sobre el observando, tablero. Está en ese viaje, ¿no? Está evaluando su vida. El tipo vino de la guerra santa, de una guerra santa que él capaz que creía en eso, pero vino Algo pasó totalmente desilusionado de todo. Y está como ves en las tomas de la película, es como un partido que empezó el ajedrez y ya como está como empezado.
el que está jugando él solo, porque al principio está jugando él solo, después como que él juega nuevamente con la... No se sabe con quién estaba jugando ahí. Ese partido estaba ahí. Sí, y es un partido que está en realidad en todas las películas. Claro, pero hay 2 partidos de ajedrez que pude ver. No sé, al menos yo. Es cuando él se despierta que estaba jugando, pero con quién estaba jugando no sabemos. Es como no sé. Y después el otro que es con la muerte. Con la muerte, claro. Son 2 partidos y es el mismo, me parece. Sí. Porque la muerte, justamente ahí está el tema. La muerte es el símbolo principal de la película. El mismo. Y es como el ser humano va abordando ese símbolo. Porque está la postura del caballero, que es la duda existencial. Él tiene una crisis existencial. Digo, ¿qué ha hecho con su vida? Y está muriendo. Sí. Cuando se te aparece la muerte, pues sabes que te vas a morir. Sí. Hay una cosa interesante acá que decís vos de la duda de Max, que es el caballero. Él es como que duda, pero está en la ducha de querer creer. Y se contrapesa con el escudero que es totalmente ateo. Sí. Eso es lo que va llevando el motor de esa pareja. Sí, la posición del escudero en cuanto a la muerte y eso es como un buen contrapunto a lo que es el personaje principal. Sí. Que está todo el tiempo dudando. Y eso de la muerte, que además la muerte aparece personificada. Es un protagonista más y aparece personificada durante toda la película. Y aparece personificada para mí de una forma muy interesante, que capaz que la decimos después, porque es interesante primero tener en cuenta, para el que no vio la película, que es una película que está construida, su estructura, en 2 relatos paralelos, que se cruzan en un punto y ahí es donde luego se resuelve la película. Pero está el relato del caballero que viene de la cruzada, con el escudero, y por el otro lado está la historia hay una familia de juglares, de esos artistas ambulantes medievales que... Claro, estamos en la Edad Media, más concretamente, lo dice al principio de la película, a mediados del siglo XIV. Y todos los personajes y todo el entorno está basado en ese momento histórico. Ahí va, y ahí estaban los juglares, que eran artistas, digamos, multimediáticos, porque usaban la canción, usaban el teatro, la danza. Entonces ellos iban representando sus números artísticos por los pueblos de Europa, ahí de la Edad Media, y el juglar, que es un artista popular además. Es decir, a diferencia un poco del trovador, que es cortesano, el trovador pertenece a la corte. El juglar no, el juglar es bien el popular, el artista que sale del pueblo y es profano, o sea, no habla en lenguaje profano. Entonces está la historia de ellos también, es una pareja que se llama José y María y tienen un hijo que se llama Miguel. Claro, la viste en sueco, ahí va. ¿Cómo se llama en sueco? Miquel. Ah, bueno. Es parecido. Y después hay otro compañero ahí de juglar, que es como de la compañía de juglares. Sí, que es como el contrapuesto del juglar. Es como, viste que toda esta película todo el tiempo está el blanco, negro, contrapuesto. Caballero, el escudero. El comediante contra el otro comediante que también tiene un papel que es medio turbio ese comediante. Sí. Es como que después va a tener un papel también ahí que acá es la parte de la comedia que habla, que hace como un alivio de comedia en la película, donde la muerte también está implicada en una escena que si lo ves es como... La muerte es como, no sé, me hizo acordar cuando la vi como un capítulo de Bugs Bunny que está cortando un árbol así y está el cazador, bueno. Sí. Se da que en la escena, esto es todo con spoiler, ¿no? Sí, obvio. El juglar está escapando, el otro amigo el turbio está escapándose de una situación porque se metió con una mujer de un herrero, no sé, lo van a matar y él hace toda una obra de teatro y finge que se suicida y se tira y cae. Y como que así se zafa de la muerte. Entonces el tipo, el herrero que lo iba a matar, se va y él se esconde. Y él está volviendo a su casa, a su carro, por el bosque y se sube un árbol. Claro, decide esconderse un rato y subirse a un árbol. Se sube un árbol.
porque dice, voy a subir al árbol así no me ven. Y aparece la muerte y dice, bueno, vos no te habías suicidado, bueno, te llegó la hora, te toca morir. Y la muerte lo empieza a cortar el árbol. Y es como una situación de comedia, me acordé a Bugs Bunny, a Coyote, no sé. Es como... También... Es gracioso. Es gracioso, pero... aparte se ríe la muerte. Sí. Y está cortando el árbol que también es el árbol de la vida, ¿no? Claro. Llegó arriba, quedó encerrado su propia vida y le cortaron la raíz. En eso de que estábamos hablando, de que los interrumpí, en la cuestión de este análisis simbólico, de si capaz que meternos en a qué nos referimos cuando algo es simbólico, que es un símbolo. Y el símbolo, podríamos decir, que es una construcción humana propiamente que representa estadios de la existencia. Es una proyección psíquica del ser humano. Ahí va. Estadios de la existencia humana a nivel psíquico, individual y colectivo. Porque ahí vos ves como el símbolo de la muerte es abordado por todo el colectivo. El caballero tiene la duda, el escudero, que es una especie, es como un trovador, el que va cantando canciones todo el tiempo. Sí. Y Muy interesante. pero es como un nihilista, tiene una postura de que no hay nada. El juglar de José es un tipo que está permanentemente teniendo visiones de la divinidad. De la divinidad. No le creen además. Que no le creen. Esa cuestión de ser incomprendido en lo que ve. El otro juglar que lo mata en el árbol, la muerte, que se lo lleva a la muerte en el árbol, también tiene un tema con una postura, porque él hace todo un número en el que representa la muerte antes. Ah, sí. Después la postura generalizada por quienes dirigen la sociedad en ese momento, que es la iglesia, y que como máquina, ¿no? De destrucción. Claro, con el contexto de la peste negra. Claro, yo creo que... Y la quema de brujas también. Sí, que aparece muy presente. Y yo creo que también cuando vi la película y la idea de la trama que tiene, el momento histórico no es una elección sumamente acertada y para mí hace a lo que es el contenido, porque estamos hablando de un periodo de la peste negra y además la Edad Media, ¿no? Que desde lo histórico mucho se dice que se caracteriza como una etapa de miedo a la muerte, por la causa de las pestes, las guerras. Entonces yo creo que la elección de ese momento histórico es como ese miedo generalizado a la muerte y tan presente en lo cotidiano. Sí, y esto de que también tiene de que cuando empieza, que dice, y el Cordero abrió el séptimo sello y se abrió un silencio de media hora. Acá este silencio que habla es como que dice el silencio que buscan los personajes es el silencio de Dios. Porque Dios está presente durante toda la película, pero no personificado, pero como, claro, como no se sabe. Claro. Es como se le representa a Dios a cada personaje. Ya sea desde la existencia, desde la duda, o desde la creencia de que existe, desde la duda, o de la no creencia, como en el caso del trovador. Del trovador que viene de la cruzada, o sea, el loco viene de pelear por Dios, el otro también, ¿no? 10 años en la guerra, imagínate un tipo en esa época, pero eso es la película, pero imagínate un flaco, te vas 10 años de tu casa a pelear en la guerra, todos los horrores que tenés que ver, todo, ¿cómo te queda la cabeza? También es un veterano de guerra ese flaco. Claro. Son 2 veteranos de guerra. Claro. Como, yo qué sé. Y entonces, para volver un poco al símbolo, ¿cuándo no ha pasado eso en la historia? O sea, yo estoy de acuerdo con vos de que el momento histórico elegido, que eligió el director, el guionista ahí, el que escribió la película, es como acertado porque como que está en el meollo ahí. Pero, ¿cuándo no ha pasado la crisis humana y existencial? Sí, en torno al miedo a la muerte, la finitud del hombre, en realidad. Claro, Lo entonces finito del hombre. el símbolo es siempre actual. Sí. El símbolo, o sea, es eso, una representación de los estadios de la existencia y que el humano ha abstraído esos símbolos de la propia realidad para conocer la realidad, Conocerse a sí mismo. conocerse así y transformar la Exacto. realidad y transformarse. Es como cíclico.
Sí, y también, o sea, la cuestión de la muerte y cómo se concibe la muerte y se representa la muerte, que esto también tiene trascendencia por su propio recorrido histórico, es, bueno, la concepción de la muerte desde un punto de vista de judío-cristiano. También bastante fuerte. Porque ahí se ve presente, hay un diálogo que es excelente, que es cuando él se va a confesar, y está la cuestión del arrepentimiento, de no poder haber hecho la obra que él quería, Sí. esa cuestión del paso por la vida, de dejar una obra. Claro, dejar una huella, ¿no? Claro. Estaría pensando, perdí el tiempo en esa guerra, Sí, Claro. luchando para quién, si no existe o existe. Y que es interesantísimo también porque en esa escena que vos decís, como que pasa de todo. El loco se va a confesar y se confiesa, y no, el cura está de espalda. Y le dice, bueno, estoy dudando de mí, de Dios, de todo estoy dudando. Estoy en la lona, dice. Y tengo miedo. Y estoy jugando una partida de ajedrez con la muerte. Es decir, me estoy enfrentando a la muerte. Se me viene, me voy a morir y no he hecho nada. Y creo que no he hecho nada. Y después, ¿cómo sigue esto? sí. A mí lo que me pasó con el personaje también es como esa relación que tiene con Dios en buscar una trascendencia, como que no la quiere soltar, a pesar de que racionalmente esté más del lado del escudero, el tipo nunca quiere soltar esa imagen para pensar que hay algo después. Y acá me anoté una cosa que dice en esa misma escena, que apela más a lo racional, pero después nosotros siempre vemos como él concibe como que hay un mundo detrás, como que no quiere soltar esa idea. Y él dice, el miedo nos hace crear una imagen salvadora, y esa imagen es lo que llamamos Dios. Ajá. Claro. Eso lo dice en ese momento, Sí. que está hablando con la muerte pensando que es el cura. Ahí va, porque el cura está de espalda, pero es la muerte. Y yo ahí hago una interpretación personal también acerca de lo que es la muerte. Bueno, Explicanos. si vos te fijas, un cura, más allá de todas las ideas que podamos tener de un cura, en lo que es la teología es una especie del servidor de Dios, ¿no? Y ahí el cura es la muerte. Entonces el tipo te dice, la muerte es un servidor del movimiento del universo. La muerte Es un motor. La muerte, claro, es un motor de la vida, de alguna forma. Y viste que en esa parte, no sé si es en esa parte, que le pregunta y la muerte le dice, no sé. Ah, eso es al final. Eso es al final. Al final me salté, está. Pero La muerte no sabe. Porque Sí. la muerte está ahí, la muerte no sabe si hay después o no. Es que él en un momento piensa en hablar con el diablo, sí. porque él sabe todo, porque llega ese momento que quiere saber qué pasa Claro, con la Pero muerte. ahora voy a sacar otra escena que para... Acá se sigue representando la simetría del opuesto, ¿no? Y cómo este personaje que está en esta crisis así... Porque primero en esa escena vieron que está como en unas rejas, ¿no? Sí, Como con las sombras de las rejas, así como que está preso ahí. Y después este mismo personaje, más adelante en la película, va a estar en el campo. La escena que está en el campo, que comiendo frutillas Cuando y se tomando encuentra con los leche. jugulares. Cuando se encuentra con las jugulares, los jugulares le sirven frutillas y un cuenco con leche. Y él ahí como que se da cuenta y está en el aquí y el ahora. Dice, voy a recordar esto, aquello. Ahí el loco empezó, ahí el loco hizo el clic y empezó a disfrutar de las pequeñas cosas. Las cosas pequeñas Claro. son lo más importantes de la vida. En ese momento el loco está salvado de su crisis. Ni siquiera no sabe si hay Dios o no. El loco en ese momento Está dice... en paz. Claro, está en paz. O sea, se salvó de su crisis en ese momento. Después vuelve, pero... Y ahí se salvó en comunidad con los demás. sí. Se unió es con el importante todo. para mí. Ese es otro símbolo. Cómo vos te salvás en comunidad con los demás. Comiendo, compartiendo... Ahí es Uniéndote con leche el mundo. y frutilla, pero puede ser una cerveza y una pizza. Sí. Y hablando de cosas, y el jugular le canta una canción a que le hizo a la primavera, y está el nenito ahí. Sí, y mismo eso que decís del otro, es que en realidad la obra final que hace este caballero
no es una obra para sí, sino para que se escapen los juglares. Eso es su obra. Sí, Que hace. Entonces, Su última la jugada. cuestión del otro Lo salva. aparece ahí. Porque se olvida de sí. Claro. para que se entienda, él les propone a los juglares en ese momento una vía, no me acuerdo por qué lado, por el noroeste, por el bosque, para zafar de la peste. Pues la peste se iba contagiando hacia el sur y los juglares iban a ir hacia ahí, pero le dice, no, pero no vayan por acá. Vamos conmigo por el bosque, que yo voy al castillo, y ahí no hay peste. Entonces la obra del tipo es salvar a esa familia. Y está consumatum est. ¿Cómo es que dice? Consumatum est. Sí. Y yo también, en cuestiones más de eso de que ustedes decían que eligieran esta película en particular, porque entienden que es una obra de arte, puede ser acabada, muy completa. Sí, para mí sí. Una cosa acá que quiero decir, acabada y completa, ¿no? Es un círculo. Sí. Lo que para nosotros como consumidores de esa obra es infinito. Todas las veces que la veas vas a ver cosas diferentes. Y cada vez más, y cada vez más. Hay pequeñas historias de personajes entre personajes. Cosas que, si vas viendo, como que el símbolo se va renovando sí mismo. Sí, y mismo también con una particularidad de nosotros como espectador, de vos cómo ves ese símbolo de la muerte y cómo te relacionás con los personajes en medida de cómo vos a lo largo de tu vida vas consiguiendo. Claro, tu proyección sobre eso. Claro, se proyecta es ahí. una proyección. Y yo lo que quería hacer, lo que me pareció de la película, que es excelente, es bueno, en las cuestiones cinematográficas, cómo representa esas cosas. Vos antes hablabas del silencio. El silencio está presente en las partes más importantes de la película. Yo me anoté en una acá, cuando entran al bosque, ahí como explicó Fede, que el bosque también es una cuestión, una analogía muy interesante, porque el bosque es donde empieza toda la muerte, toda la secuencia de la muerte. Y el bosque es otro símbolo, es el símbolo de lo desconocido, de lo oscuro. Sí, es el símbolo, el bosque puede ser uno mismo, uno entra al bosque, al lado oscuro, baja Sí. a buscar la luz. Y como que también está el miedo al desconocimiento, porque Sí, sí. en realidad lo que le pasa también al personaje principal todos. es que quiere saber qué hay después, entonces Claro. hay un miedo al desconocimiento en ese sentido, y también la quietud del silencio. Hay una escena que cuando están en el bosque dicen estas frases refiriéndose al silencio, que también se transmite en la película, porque nosotros si vemos la banda sonora aparece muy pocas veces música detrás o instrumentos Sí. acompañando escenas, y cuando aparece es totalmente abrumador. Sí. En general nosotros Claro. vos escuchás los pasos de los caballos, como que el silencio está muy presente durante toda la Sí, la parte más que está la parte de la caravana, que es bien tétrica, que vienen azotándose, que viene la caravana de la muerte, que esa es la parte más. Y si bien está en blanco y negro, te das cuenta el claro oscuro. O sea, es oscura en la imagen, ¿no? Tiene imágenes como muy oscuras y muy claras. Muy iluminadas, muy claras. luminosas a la vez. Sí. Y eso, o sea, es Sí. el claro oscuro del barroco también. Sí, y el bosque, ¿viste? ¿Viste cuando recién empieza que el bosque donde está el juglar es como descampado, abierto, está como siempre despejado? Hay bosque, el otro bosque es más cerrado, como Y el otro gran símbolo para mí es el ajedrez. el ajedrez que El sí, juego ajedrez como símbolo de la vida misma. de la vida misma, sí. Porque la otra vez con Augusto, no me acuerdo qué estábamos viendo. Un programa. Sobre el ajedrez era. Sí, Y te el simbolismo del planteaba- ajedrez. Ahí va. Y te planteaba eso, cómo el ajedrez lo podés analizar como un símbolo de la vida misma, en el sentido de que es un juego donde no existe el azar. Es decir, existe una especie de ley de movimiento general, ¿no? O sea, y vos podés decir, bueno, sí, también el universo se mueve según leyes que podemos conocer más o menos como seres humanos, pero algunas leyes las hemos identificado, ¿no? Las hemos visualizado. Ante eso no podemos hacer nada más que asumir esas reglas del juego. Claro. Pero lo que podemos hacer es intervenir todo el tiempo según nuestra jugada. Y estar atento, ¿no? Porque cada paso, cada movimiento genera una consecuencia. Yo qué sé.
una jugada en la vida que vas a hacer, vos tenés que... Digo, doy un paso, pero tengo que estar atento, puede venir el alfil de acá. Viste que en el ajedrez como vas proyectando las movidas, la movida del juego con la pieza. Sí, también la imposibilidad, la cuestión de las decisiones también que se ve en el ajedrez. Vos cuando haces un movimiento, hay otro movimiento que está imposibilitado. O sea, vos cuando tomás una decisión, hay una cosa que no hiciste. Cancelás otra. Cancelás otra. Y generás muchas... Claro, en el ajedrez se ve muy bien ese marco de posibilidades. Y en este programa tiene, ¿no? Y el no saber, si es... Perdón, que te corté, pero el no saber también. Y eso cuando vos estás jugando una partida de ajedrez, tenés una mínima crisis existencial ahí en la jugada. No sabés. Tenés tu estrategia, pero no sabés si va a funcionar. Claro. Está la intervención del otro también. Y tenés que llegar al corazón. Lo que iba a decir, que esto que viendo el ajedrez es la vida, que en el ajedrez el objetivo es matar al rey, ¿no? En el objetivo simbólico es llegar al corazón del otro. Vos tenés que llegar al corazón de tu adversario, que en realidad el adversario es como tu proyección, también sos vos. Entonces es llegar al corazón, ¿no? Al corazón de la vida. ¿Cómo era que vemos? Y ahí también en el ajedrez siempre se habla de ganar el centro, ¿no? Con ganar las el piezas. centro, sí. Y la cuestión, bueno, mientras vos ganás el centro, estás más cerca de llegar a ese kid, a ese corazón ahí. A la cosa. Porque a veces nos pasa que a veces estamos centrados y a veces estamos más para otro lado, más para otro, como que... Cuando perdés el centro... Y viste que al rey tampoco lo matás. ¿Cómo? Al rey tampoco lo matás, lo capturás. Lo capturás, sí. Lo agarrás, digamos, ¿no? Sí. Al rey. Y ahí no mueren, o sea, mueren los dos. La muerte es inevitable. La cuestión es cómo llegás a la muerte. Capturando al corazón. O matando al rey. O no capturando nada. Claro. Sí. Y no sé qué más. ¿Cómo estamos? Estamos bien de tiempo. Quedan unos 5 minutos. Si quieren 5 minutos. ahí tirar alguna idea. No sé ustedes qué opinan, qué escucharon, qué les parece. ¿Les interesó ver la película? ¿Vieron la película? Yo no la vi, pero a medida que lo siga escuchando, en todo momento se me vino a la cabeza una canción de La Renga, que es la balada del Diablo y la Muerte, que tiene algunas referencias, me parece, a la película. No sé si habrá sido originada en la película, pero o sea, también tiene eso de... ¿Y qué referencias ves tú? Y tiene muchos de los símbolos, o sea, y lo opuesto también, el diablo, tiene eso de personificar a la muerte, porque es como un personaje que estaba caminando por una cuadra del barrio y se encuentra justamente con el diablo y la muerte, y como que, no sé, por ejemplo, se hacen chistes, hablan, y como eso de personificar a la muerte está bueno también, y me vino a la cabeza eso. En esa canción nos dicen y el diablo y la muerte se me fueron amigando, sí. Y más miedo que ellos dos. Me da el propio ser humano. Y vos ves ahí la película, y más que darte miedo a la muerte, sí, y más que darte miedo a la supuesta bruja que se comunica, que la queman, que se comunica con el diablo, sí. Te da miedo las lógicas del ser humano. Hay una parte que están los juglares haciendo la obra de teatro y se mete una caravana de gente que se viene flagelando. Sí. Que son los apestados y vienen como una procesión, claro, todo lúgubre. Eran procesiones que se hacían como para apaciguar el castigo divino, que era la peste negra, ¿no? Que ellos concebían la peste negra como un castigo divino, y la forma que tenían de apaciguarlo, de purificar el alma era con... Y más miedo que la peste negra, incluso te daban las lógicas esas. Las cabezas. Que vos lo podés ver ahora. Más miedo que el COVID, a mí me dan las lógicas que se generan, que se exacerban del sistema imperante. Sí, y también lo que pasó ahí en la película, esas personas, la peste negra sacó lo peor de ellos. Sí. No es que... Y en otro es lo mejor. Sí. En los juglares saca lo mejor. Pero ahí demuestra cómo la crisis te saca o lo peor o lo mejor de vos. Está en vos en elegir y trabajar y darle forma a eso. Darte cuenta que haces.
Sí, cómo enfrentarte, en realidad, al fin y al cabo, esa crisis. Claro, ¿cómo te enfrentás? Sí, y mismo en esa escena, Sí, es interesante eso, saca lo mejor también, sí. sí, mismo en esa escena, en esas cosas, la lógica que se genera, que termina siendo peor que el hecho en sí, en esa misma escena tenemos la procesión que lleva a un pueblo donde estaban los juglares haciendo un acto, y llega un cura después de toda esa procesión que dejó a la gente anonadada, podríamos decir, y le empieza a decir a la gente: vos te vas a morir, se van a morir todos. Una embarazada le dice: vos te vas a morir antes de tener el hijo. Entonces Sí. esa cuestión que tiene Es como en la televisión, ¿no? Es que era la televisión. sí. Eran los medios de comunicación de la época. ¿A favores de quién? Y a favores de un poder ahí. ¿no? Sí. Sí, igual en los juglares había una mayor independencia, aunque si bien respondían porque ellos hacían la obra o su producción era en base a alguien que los iba a ver. O sea, Sí, hay una independencia tenían y una dependencia a la vez. También tenían como una visión, porque ellos representaban algo que veían, ¿no? Tenían como un ojo de la situación, como estaba, para burlarse, como otro nivel de entendimiento. Sí, Llevaban claro. al humor, no sé, Sí. es como un viaje, y como el artista también transforma Como, claro. y Y ahí- suaviza y hace como explica y ahí y lo la- muestra suave. Porque también viste que ahí en la obra de teatro está la muerte bailando y todos, pero también aparece también la muerte en la iglesia. Y el pintor explica que la muerte, le dice, En la iglesia hay un pintor que está pintando la muerte, dice, con la muerte vas a asustar, no sé qué, el cuadro ese va a asustar a la gente, no va a venir, y ahí como que el pintor le dice cosas que como que justifica. Ahí está hablando con Juan, el escudero, que también es un trovador, que está buena la cuestión, como que los juglares son artistas en esa película luminosos, digamos, que van por el lado que, no sé, que creen en la vida, ¿no? Y la defienden a su manera, y la propagandean de esa forma. Como hay una esperanza también Claro, que se ve hay una materializada esperanza. en el niño que Que tienen después, ellos. claro, Pero viste que es una cosa que natural, no es una, Y es una después- imposición de los juglares luminosos, como no, que son claro, así. son así. Y después está la postura del trovador Juan, que es el escudero de caballero, que es totalmente nihilista, pero que tiene un valor tremendo para mí. Y hablábamos con Augusto el otro día que es como el poeta maldito, como era Lautréamont y Baudelaire y todos esos, que te hablaban de todo el desastre Rimbaud. y la nada, pero a su vez no crean nada, loco, pero va salvando gente. Sí. Porque salva a la mujer, aquella, salva al juglar, después que lo están jodiendo en una taberna, que le están Sí, pegando. ayuda al herrero. Ayuda al herrero. O sea, el loco, de alguna forma, es el poeta maldito que también te salva, porque te muestra el horror del mundo. Sí, pero te salva. Sí, y además te muestra también en esa concepción que tiene, que para mí el diálogo con el herrero, que lo que le pasó al herrero es que la mujer se fue con el otro juglar. Sí, Y entonces hay una escena en la posada donde está el herrero llorando porque lo dejó la mujer, y viene el escudero y le empieza a hablar de lo efímero que es el amor y la poca importancia que tiene. sí. Claro. Y lo consuela. Claro. Claro, él ahí plantea una postura del amor, que no cree en el amor, pero de alguna forma le es útil para el momento en que está roto, ¿no? Lo hace usa- seguir lo usa viviendo. como terapéutico es eso. Sí. Y hay otra cosa interesante, no me acuerdo en qué parte, es que si se acuerdan, que el trovador pinta y se dibuja a sí mismo. Y se dice, no sé, como que él, como ateo que es, él es como, se cree a sí mismo, él es como el autor de sí mismo, como que se dibuja ahí, no sé. Eso me llamó la atención también. Sí, y que se dibuja a través también de la muerte, que hace como una representación de la muerte en esa escena, que es la escena donde el pintor está pintando y el trovador agarra una tabla y le dice que en realidad es una proyección de él a través de la muerte. Claro, Ajá, sí. sí. Viste que esta película da para hablar toda la vida.
No sé cómo estamos de tiempo. No, ya tendríamos que ir cerrando. No sé si quisieran cerrar con alguna idea o algo. Y no, que la película, o sea, hay que verla varias veces, como una canción no la escuchás una vez en la vida, la escuchás todos los días, pero le vas encontrando cosas, entonces, o sea, como cualquier obra de arte, si maneja los símbolos de una forma tal que llega a ser una obra de arte, tenés que analizarla siempre, porque el símbolo además tiene eso que decía Augusto hoy, no lo entendés nunca, no lo terminás de entender nunca, porque es la creación continua del humano. Es atemporal el símbolo. Claro. O sea, no termina de vencerse de alguna manera. Claro, no se resuelve. Ahora, la película estructuralmente sí resuelve algo, que es para mí que la salida ante la duda, ante el miedo, en esa lucha entre el miedo y la vida, la salida es hacer algo. El caballero salva a una familia. Hacerlo con miedo, pero hacerlo. O sea, es hacer, es accionar en la realidad y, Práctica. claro, transformar la realidad. Para mí esa es la salida. Sí. Bueno, cerrando un poco, agradecerles por acompañarnos en esta columna. No hay más. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a estar viendo el viernes. El viernes, sí. El viernes con la próxima columna que se llama No nos roben los goles ni las emociones, análisis de la Copa América y la Eurocopa. Así que muchas gracias a Buen los nombre dos ese. invitados. Vamos arriba. Lo esperamos ver de vuelta, ¿no? Y si pinta, Sí. si se da, ¿Te contaba ahí? Un pueblo abandonado en el medio del mar, una guitarra loca que no puede parar. Esta sociedad que lo fue a buscar, pero él ya se pudo escapar. Cruzó la frontera y se fue de acá. Los sueños bajo el brazo nadie los va a robar. Quedan sueños vivos en aquel vagón, son las cosas de su corazón. Se encontró gente amiga en aquel tren que por suerte lo pudo entender. Le dieron una mano para cantar y para reír en vez de llorar. Crearon muchas cosas en aquel lugar, eran una gran comunidad. Gente piola, gente de verdad, construyendo un nuevo andar. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Gente